chula. Tú y yo siempre vamos a estar como en los cuentos de hadas. Happy ever after. A ti y a mí nadie nos separa. Pues ya estamos separados. No, el que no vivamos juntos, pues no significa que tú y yo estemos separados. Ven. Te traje esto. No lo quiero. Sí, no, la neta no. Está bien gacho. Yo lo que quiero realmente, pues es... esto. Y voy a tirar las llaves. De ninguna manera yo voy a dejar que ese hombre se quede ahí hablando con mi hija para que la vuelva a enredar. Déjala en paz, Rosa. Jenny ya está grandecita y tiene una hija con Trino, hombre. No, discúlpeme, papá, pero él no está aquí por la chiquis, ¿eh? Ese tipo nada más le quiere fregar la vida a mi hermana, es lo que quiere. Si tu hermana se quiso quedar hablando con él, tendrá sus razones y nosotros la vamos a respetar, ¿ok? Sí la maltrata. Jenny está grande, hombre, se sabe defender y aquí estamos todos nosotros. Si le hace algo, te juro que voy a ser el primero en saltar. Y también estos, ¿o no? Entonces, ¿cuál es el problema? Tranquilos. Espérate, Es que no está espérate. ¿Por qué no? Eres mi mujer, ¿qué tiene? Además, bien que me correspondiste. Pues porque estaba desprevenida, ¿eh? Ya, deja de mentir. Sabes perfectamente que lo que hay entre tú y yo, pues es gritito amor. Ay, no me hagas reír, Trino. ¿Entre tú y yo? Ya, está bien. Sé que nunca te he hecho reír. No soy bueno para eso. Pero bueno, soy bueno para hacerte otras cositas, ¿no? Yo ya no soy la misma de antes, Trino. Ya soy una mujer bien segura de mí. No, pues sí, ya vi. Ya no soy la escuincla que embarazaste. Va a ser muy difícil que me convenzas. Pues difícil, pero no imposible. Yo voy a luchar por ti. Ya, dame una oportunidad de mostrarte, pues que tú y yo tenemos que estar juntos para siempre. Ándale, mi chula. ¿Qué vas a hacer? Ah, pues es una sorpresa. Usted nomás cáigale a la casa en la noche y ya verás. ¿Ok? Ah, ¿un poco te da miedo? No, miedo no. Ah, pues entonces cáigale en la noche, ándale. Hoy en la noche no, porque pues tengo mi fiesta de graduación. ¿Y qué? ¿Me invitas? Mira, hasta traigo tacuche nuevo. No. Ya tengo pareja para mi prom. Y los vidrios. Ya caerás, ya caerás. Este relajo no tenía que haber pasado hoy. En un día tan importante para Janie. Para este idiota, otra vez. Mi amor, ve el lado bueno de las cosas. Por lo menos pasó aquí, donde está toda su familia. Le podemos apoyar. Ese tipo es un imbécil. Se quiere aprovechar de mi hermana y lo peor de todo es que le está logrando. Ay, no digas eso, mi amor. Tenemos que confiar en tu hermana. Ay, no entiendo por qué se tarda tanto Jenny, de verdad. Ay, pues es que Jenny tiene que arreglar sus problemas con el padre de su hija. ¿Ok? ¿Quieres verla en brazos de otro, no? Ay, cállate, Luisa. Mi hija, al fin llegaste, hombre. ¿Todo bien? Pues, todo muy bien, todo de maravilla, mejor que nunca. Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿quieres una invitación para irte al mejor restaurante de todo Long Beach para ir a cenar? ¿Cómo ves? Con todos nosotros. Órale, pero pues donde haya para echar el bailongo, ¿no? ¿El bailongo? Órale. Ay, uno con banda y todo. Ándale, pues, vámonos. Vamos, dando toda la familia. ¿Ya ves? Parece que terminó echando a Trino. No había de qué preocuparse. Sí. No es que yo la quiera ver con otro hombre, cuñadita. Lo que pasa es que yo la quiero ver feliz. Y con Trinidad, pues nunca va a ser feliz. Ay, Rosa. He's saying trust me. He's asking for the world. He says he needs me. He's asking me to be his girl. You keep on saying you'll do anything to capture a place in my heart. There's something you haven't counted upon that has to be said from the start. If you wanna be my Romeo, tell me that you love me. Oh, if I'm gonna let my feelings show, tell me that you love me.
mucho, ¿eh? Ay. Oye, en Las Vegas, ¡qué envidia! Esa amiguita tuya debe tener harta lana para poder invitarte a ti y a otras chavas. Ay, una semana con todos los gastos pagos. Pues qué suertudota me salió la cuñada. Vaya, diviértase, mijita. Vaya, diviértase mucho. Nada más cuídese. Siempre. Cuídese. Me la voy a pasar bien. Listo, mija, ya están las maletas en el carro. Y no te preocupes por la chiquis, que la vamos a cuidar re bien, ¿eh? Muchas gracias, papá. Y ustedes se me portan bien, ¿eh? No le van a dar mucha lata a mi mamá. Ya, niña. Se lo juro que les voy a traer algo, ¿eh? Aunque sea chiquito, pero se lo voy a traer. Ya me voy. Bueno, que todo salió bien, hombre. Eso me gusta, sister. Que todo haya salido muy bien. A pesar de que Trino trató de arruinarlo todo. Bueno, lo importante es que no lo logró. Y lo importante es que lo pusiste en su lugar donde debe estar y que la vas a pasar bien, ¿no? ¡Vámonos pues, hombre! ¿Pero qué? ¿Tú ya andas muy feliz o qué? Vámonos, que se hace Les voy a traer tarde. algo, se los juro, ¿eh? Ya me voy que si no me dejan. Vamos aquí. Mamá estaba preocupada porque, bueno, ya sabes, ¿no? Ahí la Yoli, que anda investigando de todo, pues se enteró que fuiste a la graduación de Janie, ¿cómo ves? Ah, tan mano. Entonces ahora segurito cuando vaya a casa de la jefa, me tocas, hermano. No, pues sí. Toma. Gracias. Bueno, ¿y qué onda? Cuéntame. ¿Valió la pena que rentaras el traje y todo el esfuerzo que hiciste para verlo o qué? La neta, sí. Bueno, sí, no. De repente, pues llegaron ahí los hermanos y empezaron a echarme bronca y querían sacarme. Pero lo bueno fue que ella no los dejó. Y aunque casi la convenzo, después todo se fue a la fregada. Ah, ¿por qué? ¿Qué pasó? Pues ya la conoces cómo es de orgullosa y me dijo, ay, pues yo ya tengo una pareja para el baile, así es que a ti no te puedo invitar. Ah, pues así nomás te dijo. Sí. Ah, pues no sé, Trino. Pues la verdad ya ando olvidándote de ella, ¿no? Porque si ya tiene a alguien, mira, eso está clarito, ¿eh? Ella no te quiere. No. Sí me quiere. Pues es más, ayer hasta nos agarramos a los besos. Nada más dame tiempo, mi Celi, dame tiempo. Me quiere castigar. Pero ese muro lo derrumba tu hermano. Ya van. Buenas tardes, doña Rosa. Buenas tardes. ¿Puedo pasar? Paso. Gracias. Señora, quisiera ver a la Jenny. ¿Le podría llamar, por favor? Mira, Trino, te recuerdo que tú aquí a la que vienes a ver es a tu hija Chiquis, nomás. Señora, yo vengo en son de paz, no busco pelea. Además, no entiendo por qué pues, no quiere que yo platique con la mamá de mi hija. ¿Platicar de qué? ¿Y para qué traes esas flores? ¿Qué tiene de malo? Además, ¿usted qué no piensa que uno puede cambiar y tratar de ser mejor? No, al contrario, Trino. Ojalá que cambies, de veras, ¿eh? Para que aprendas a tratar bien a la próxima mujer que tengas. No, señora, no va a haber ninguna otra mujer. Además, yo nada más vine a dejarle estas flores a la Jenny por su graduación. ¿Podría llamarle, por favor? Pues fíjate que las vas a tener que guardar en el refrigerador. Porque mi hija anda de viaje. ¿Cómo que de viaje? Se fue a Las Vegas, con unas compañeras y no va a llegar hasta la próxima semana. Espérate que te traigo la Chiquis. Sí. Las Vegas, ¿eh? Aquí estoy. Vengo desde muy lejos. El camino fue negro, pero al fin ya triunfé. Me arrastré. Viví todos los cambios y aunque venía llorando, mis alas levanté.
Jam!